Hola a todos y todas. Mi nombre es Fabiola De Negri, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Y en esta ocasión tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida al webinar titulado La internacionalización de la educación superior, una mirada al futuro post-pandemia, a cargo de nuestra invitada, la doctora Luciana Stalivieri. Agradecemos a quienes nos acompañan hoy de manera virtual desde diferentes estados de la República Mexicana, de otros países, a todas y todos quienes mostraron gran interés por el tema de este webinar. A continuación, daré lectura a la semblanza curricular de nuestra invitada. La doctora Stalivieri obtuvo su licenciatura en idiomas extranjeros de la Universidad de Caxias do Sul, con máster en Cooperación Internacional de la Universidad São Marcos, Sao Paulo, y cuenta con doctorado en Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Es especialista en Gestión Universitaria de la Organización Universitaria Interamericana de Canadá y recientemente finalizó sus estudios de postdoctorado en Internacionalización y Gestión del Conocimiento en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Fue presidenta de la Asociación Brasileña de Educación Internacional, FAUBAI. Actualmente es profesora de internacionalización de la educación superior en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y también investigadora del Instituto de Estudios e Investigaciones en Administración Universitaria. Es miembro del Comité Editorial del Centro de Internacionalización de la Educación Superior, Brasil-Australia, y miembro del Comité Asesor Internacional de la Asociación para la Internacionalización Institucional, USMEX Fusion, que apoya a las instituciones de educación superior para internacionalizar sus campus y capacitar graduados globalmente. Ponente invitada a dar conferencias en más de 30 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Cuba. Con más de 20 años en educación internacional, sus especialidades incluyen la gestión de la cooperación internacional y la internacionalización de la educación superior con base en el enfoque de gestión de conocimiento. Este trabajo resultó en el desarrollo de un marco conceptual de paradigmas básicos de internacionalización responsable. Es revisora de más de 20 revistas nacionales e internacionales y miembro de consejos editoriales. También trabaja como consultora de educación superior para la Asociación Brasileña de Patrocinadores de Educación Superior, APMEX, y para el consorcio U-Experience y para muchas universidades brasileñas, ayudando a instituciones de educación superior con el proceso de internacionalización. Bienvenida, doctora Stalivieri. Antes de cederle la palabra, les informo que al final de la presentación de la doctora tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que los invito a dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Bienvenida nuevamente y le cedemos la palabra, doctora Luciana Stalivieri. Bueno, muchas gracias, doctora Fabiola. Es un placer estar acá con ustedes esta tarde. Les agradezco muchísimo por la invitación para poder compartir un poco mis experiencias, mi conocimiento, mi trayectoria como investigadora y enamorada del tema de la internacionalización. Inicialmente quiero pedir disculpas por mi portuñol, pero es una tentativa de hacer una presentación más próxima de mis amigos de México y de las otras partes del mundo. Por tanto, perdonen mis errores, pero es con una buena voluntad de hacer la comunicación. El tema de internacionalización, como doctora Fabiola me ha presentado, yo vengo investigando hace muchos años. Y es increíble cómo en esos últimos 20 años tanto se ha cambiado, pero en especial en los 2 últimos años. Obviamente que tenemos un escenario pandémico y la provocación es exactamente que podamos investigar la internacionalización de la educación superior y teniendo una mirada al futuro post-pandemia. Creo que todos nosotros estamos muy tristes, muy preocupados, pero de la misma forma tenemos que mirar al futuro de una forma positiva y buscar, pensar exactamente lo que se va a ocurrir con nuestras instituciones, con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestros proyectos de investigación y especialmente en este punto que vamos a tratar de pensar de forma global, pensar de forma a formar ciudadanos que puedan buscar respuestas conjuntas para todos los problemas que nuestra humanidad está sufriendo y necesitamos cada vez más avanzar.
Por tanto, el tema de nuestra charla esta tarde es exactamente la internacionalización de la educación superior, una mirada al futuro post-pandemia. Yo preparé algún material para nuestras reflexiones, muy envasado en los teóricos, en los documentos oficiales, pero la idea es exactamente que podamos tener troca de informaciones, provocaciones. Vamos a refletir un poco sobre todo lo que se está ocurriendo con nuestras universidades en este periodo tan complejo. La doctora me ha presentado, me llamo Luciane, soy de Brasil y me quedo totalmente a su disposición para seguirnos en contacto para próximas oportunidades. La idea de esta tarde es trabajarnos un poco con un escenario un poco más mundial de todo lo que está poniendo para nosotros la UNESCO, la OCDE, los estudios de PISA. Vamos a buscar un poco de las bases teóricas de la internacionalización con un foco muy puntual. Exactamente qué internacionalización podemos buscar en este momento que estamos prácticamente con un tiempo fuerte para pensar nuestras universidades, pensar en la finalidad de nuestros estudios. Una calidad en la educación superior, universidades de clase mundial, ¿por qué? ¿Para qué se necesitamos, especialmente Latinoamérica? ¿Cómo está la calidad de la internacionalización? Y el tema que para mí es muy fuerte para investigación, que es la sociedad del conocimiento y la sociedad 5.0. Entonces, invito a todos los señores que están participando, colegas docentes, investigadores de la región de Mexicali, para que se unan en esta reflexión y podamos debatir, conversar un poco sobre este tema. Um dos pontos principais é exatamente um documento que a UNESCO está trabalhando, que está em la mirada da Agenda 2050. Há algum tempo atrás estávamos com a Agenda 2030, agora já estamos com a UNESCO nos ensinando um pouco mais sobre a Agenda 2050. E a UNESCO nos ensina exatamente desde 1998 que ha ponido com muita força que a cooperação internacional é ponto principal para as universidades. Há que cooperar para poder competir. Pasados 11 años, hubo un encuentro en París más 11, donde la UNESCO ha hecho una revisión de los conceptos también de la cooperación internacional. Y ahora estamos acá nosotros buscando comprender el rol, el papel, la función principal de las instituciones de enseñanza superior. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo será el futuro? Y esta iniciativa está catalizando un debate global sobre cómo el conocimiento, la educación y el aprendizaje deben reinvertirse en un mundo creciente de complejidad, incertidumbre y precariedad. Por tanto, nuestro escenario es muy sensible, es muy delicado, muy complejo. Tenemos que buscar exactamente cuáles son las tendencias que afectan el futuro de la educación superior, especialmente buscando la internacionalización en casa, la internacionalización del currículo, la internacionalización disruptiva, la internacionalización responsable, y teniendo exactamente en la mira lo que UNESCO nos está enseñando, learning to become, aprender a tornarse, aprender a convertirse. Além de aprender a ser, a convivir, hay que aprender a tornarse, a convertirse para todo lo que está solicitando la sociedad mundial. Y hay 5 puntos que, al mirar los documentos, haciendo un resumen de todo lo que se está explicando, 5 puntos me llaman la atención. Las mayores tendencias exactamente, la tecnología, la fuerza del sur global, la fuerza de la ciencia y de la innovación, la fuerza de la colaboración y mirarnos con más fuerza la equidad y la igualdad. Eso todo porque buscamos, por ejemplo, en el aspecto de tecnología. Si bien se aplaudieron los beneficios de la tecnología entrega y aprendizaje en línea digital, abordar los déficits en el acceso equitativo a la tecnología del siglo XXI es una necesidad. Miramos el distanciamiento y el aislamiento tecnológico de tantos millones de personas que no tienen acceso y por otra parte que se está poniendo como central. Ampliar y mejorar el acceso a través de la tecnología puede ayudarnos a trabajar de manera más creativa en todas las culturas para abordar los desafíos colectivos de la comunicación y de la educación. Por tanto, la tecnología es punto central, puede ser un aliado, puede proporcionar herramientas exactamente para ayudarnos con el deseo de ver, por ejemplo, cómo se están trabajando las instituciones que discuten problemas globales, utilizando las tecnologías.
La UNESCO tiene un ejemplo muy lindo que les invito a buscar, Story Circles. ¿Cómo se está impartiendo exactamente prácticas, competencias, habilidades interculturales para que puedan ser desarrolladas en nuestros estudiantes? La doctora Darla Dierdorf, que es una de las autoridades que trabaja mucho con competencias interculturales, comparto con ustedes el documento, nos enseña también exactamente el punto, la necesidad que tenemos ahora, en una mirada al futuro, de seguir con más fuerza, no solamente desarrollando competencias globales en nuestros estudiantes y nuestros investigadores para que puedan resolver problemas locales, pero cada vez más buscarnos de una forma conjunta, buscar soluciones para problemas que nos afectan, que afectan nuestra sociedad, pero más do que buscar soluciones conjuntas, compartir el conocimiento de forma global. Esta forma, estamos hace muchos años buscando y aprendiendo con el conocimiento del norte global, que era considerado la parte más rica del mundo, del planeta. Pero ahora está relacionado exactamente una fuerza para los países del sur global que puedan compartir sus experiencias, que puedan exportar su conocimiento, que pueden tener recursos exactamente para participar de esta sociedad tan interconectada. Y compartir conocimiento pasa, señores, exactamente pelo desarrollo de ciencia e innovación. La confianza en la investigación, la confianza en la innovación científica que nos puede ayudar, por ejemplo, en este momento pandémico. La situación en Brasil está caótica, exactamente por la duda que se pone en las personas, duda en relación a la calidad de la innovación, a la calidad de lo que la ciencia nos está proponiendo. Es un momento exactamente de instituciones de enseñanza superior actuarnos de forma más cooperativa, más integrada, compartiendo nuestro conocimiento, produciendo el conocimiento. No colaborar significa que el conocimiento no se comparte. Es un impedimento que conduce a una mala difusión de innovación muy valiosa. Y en este momento la información, el conocimiento es fundamental, pero especialmente se parte por parte de colaboración. Los tiempos de crisis nos han permitido reflexionar sobre muchas cuestiones que caracterizan nuestra interrelación en este mundo interconectado. Estamos de cara al futuro. Necesitamos aumentar la colaboración global para abordar los desafíos que nos impactan colectivamente, como este momento de pandemia. La colaboración global nos permitirá ver los desafíos desde una perspectiva global más amplia, en contraposición a una perspectiva más restricta, más cerrada en nuestros propios países. Y esto significa pensarnos también en otro punto muy importante. Nuestra convivencia en el planeta requiere que compartamos los recursos de manera equitativa y avanzamos para la igualdad. Necesitamos trabajar por mayor igualdad en el acceso a la educación, en la promoción de los estudios, en compartir el conocimiento. La cara cambiante de nuestras experiencias actuales significa que un mayor número de niños aprenderá de sus familias y no de los sistemas escolares, y debemos estar preparados para esto. Porque los estudiantes nos preguntan, ¿qué tipo de competencias necesito para el futuro? ¿Cuál es la diferencia de competencia intercultural, competencia global? ¿Qué es el ciudadano del mundo que la sociedad nos está solicitando? Y las diferencias son muy claras, pero totalmente interligadas. La competencia global, y como dice el documento de PISA, la competencia global está muy involucrada con la capacidad de examinar problemas locales, globales, interculturales, comprender y apreciar las perspectivas y cosmovisiones de los otros, participar en interacciones abiertas, apropiadas y efectivas con personas de diferentes culturas y especialmente actuar para el bienestar colectivo y para el desarrollo sustentable. Al paso que la competencia intercultural, además de envolver todas las ideas de la competencia global, nos invita también para tenermos un proceso para toda vida de desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes específicas que nos conduzcan a un comportamiento de comunicación efectivos y apropiados para interacciones interculturales. Por tanto, pensar cada vez más que estamos en un mundo cambiante, que estamos en un mundo complejo, con desarrollos, con desafíos, con riesgos muy fuertes, que nos pide también competencias más distintas, más calificadas. Esta competencia intercultural y global
deve profundizar-se ao debate no próximo século, neste século que estamos vivendo. O futuro já está. A Agenda 2050 já está. E como instituições de enseñanza superior, nossa responsabilidade é maior, é gigante, porque temos a responsabilidade de la formação de los ciudadanos que vão estar em los próximos anos, que serão os profissionais del milenio, que estarão ocupando os cargos de liderazgo. E, portanto, temos que pensar em reduzir a polarização dentro e entre os estados nacionais, aumentar o ativismo entre os jovens, conhecer pessoas que são diferentes, pero que todavía não são melhores ou piores, culturas apenas distintas. E isto a Unesco também nos ensina, exatamente a buscar, como utilizam como um exemplo, a árbol de intercultural competence, que se está poniendo en las raíces exactamente las competencias más fuertes de cultura y de comunicación, y que nos enseña las competencias de resiliencia, tolerancia, flexibilidad, solidariedad, para cada vez más podermos participar en este mundo globalizado. Este programa de Story Circle es un ejemplo fantástico que podemos utilizar en nuestras instituciones, pensando exactamente cómo se puede resolver problemas con diferentes enfoques, diferentes ideias, com diferentes perspectivas, com diferentes actuações. ¿Estão os estudantes preparados para prosperar nestas sociedades globais? Pois o documento de PISA que los invito a utilizar, há agora uma versão 2020, que examina a capacidade exatamente se estamos formando cidadãos que podem transitar em ambientes multiculturais. Temos como mirar a los estudantes com distintas visões do mundo. Cada vez más estamos con ambientes interconectados y ahora que tenemos la internacionalización híbrida, la internacionalización virtual y la internacionalización presencial, que podemos tener un número mayor de estudiantes internacionales en nuestras clases. Temos que mirar no solamente si los estudiantes están listos para este mundo, para la sociedad globalizada, pero si nosotros como investigadores, como docentes, estamos listos para trabajar con nuestros estudiantes desarrollando estas nuevas características, promoviendo este nuevo perfil que nos indica exactamente de qué forma podemos vivir de forma armoniosa nessas sociedades multiculturales, de qué forma podemos prosperar en un mercado laboral cambiante, cómo vamos a utilizar las plataformas de forma eficaz y responsable, y apoyar los ODS para ponernos en contacto con este mundo que solicita, que demanda algo más fuerte de nuestra parte como docentes, como investigadores, como formadores de una nueva generación de jóvenes. La estrategia de PISA sinaliza exactamente cómo evaluar la competencia global a través del conocimiento, das competências cognitivas, das competências sociais e das atitudes, e especialmente o desenvolvimento de valores. Valores que se podem ter em conta para preencher a necessidade, atividades que podem promover a competência global. Estas atividades, buscando na literatura e minha experiência, que les invito a compartilhar, estão basadas em 3 grandes pilares. Baseadas no contato intergrupal, baseadas em novos enfoques pedagógicos e basadas em novas políticas institucionais. Este contato intergrupal pressupõe exatamente que, cada vez mais, temos que oferecer oportunidades para que nossos estudantes se pongan em contato com pessoas de distintas culturas, que se pongan em contato com pessoas de distintos grupos, que puedan refletir exactamente sobre su posición, su colaboración con el mundo, su punto de vista, de pensar, su modo de entender, de comprender las cosas. El contacto debe tener lugar con regularidad, exactamente para que podamos verificar el espacio académico, el espacio de nuestras clases, el espacio académico de nuestras universidades, si están favorables para proporcionar los contactos con grupos distintos. E o contato deve implicar a colaboração, a cooperação em projetos conjuntos. Eu me quedo muito entristecida quando percebo, por exemplo, em nossas universidades acá em Brasil, grupos
grandes de estudiantes internacionales. La Federal de Santa Catarina, por ejemplo, tiene un número muy expresivo de estudiantes internacionales, pero que muchas veces se quedan solamente los extranjeros con los extranjeros, con poquísima integración con estudiantes locales. Y ahí tenemos que tener una posición muy responsable con la internacionalización, que no es solamente abrir las puertas de nuestras instituciones, pero sí promover el cambio de los ambientes, el cambio de nuestro espacio académico, para la cooperación, para desarrollo conjunto, para investigación conjunta, para solución de problemas. El contacto debe adoptarse como política sistemática, respaldar explícitamente por las autoridades. Por tanto, los docentes, los investigadores, tienen que promover los espacios. Estos ejemplos de acciones basadas en el contacto intergrupal son exactamente las oportunidades que tenemos ahora, tanto de la internacionalización presencial como programas de estudio en el extranjero, pero principalmente con la oportunidad que tenemos de trabajar con la internacionalización en casa, con el contacto virtual, pero con el contacto presencial. Traer estudiantes internacionales cuando regresamos con las prácticas presenciales. Pero crear estos espacios de conjunción de ideas, de troca de ideas, de conflicto de ideas, exactamente para comprender las distintas misiones del mundo. Esto todo está baseado en acciones basadas en enfoques pedagógicos distintos. El aprendizaje cooperativo implica que los estudiantes trabajen juntos, en pares, en parejas, con tarefas, con grupos, con actividades distintas, pero que se pueda promover distintos enfoques pedagógicos, con metodologías activas, clases espejo, clases híbridas, la posibilidad de compartir espacios para discusión, comunidades de práctica, comunidades del conocimiento, compartir conocimiento, y hay inúmeras herramientas y prácticas y técnicas de gestión de conocimiento que voy a compartir con ustedes. En aprendizaje baseada en proyectos, baseada en problemas, baseada en simulaciones, en juegos, la gamificación, design thinking. Por tanto, hay un número potencial de cosas que podemos tratar exactamente para poner en clase la posibilidad de globalizar, de internacionalizar nuestro ambiente académico. Hay algunos estudios promovidos por la OCDE que comparto con los señores. Por ejemplo, Teachers' Need for Professional Development in Teaching Diverse Class. Es una margen muy pequeña de los profesores y la fala de los estudiantes, de profesores que ya están poniendo la internacionalización, contenidos globales, que están discutiendo internacionalización del currículo. Son cuestiones muy importantes que debemos oportunizar nuestros estudiantes, exactamente para verificar cuánto yo como docente estoy incorporando intercultural skills, competencias interculturales para desarrollar el comportamiento, la habilidad, la actitud, los valores de mis estudiantes. Internacionalización, señores, no es un departamento, es un comportamiento que hay que refletir en nuestra práctica profesional, en nuestro espacio académico, nuestra sala de aula, nuestras clases virtuales o presenciales. Pero tenemos que tener clareza exactamente de invitar a los estudiantes y buscarmos formas de ofrecer los contenidos globales. Y obviamente estas acciones basadas en políticas institucionales, con plan de estudios inclusivo, con sensibilidad cultural, que es una forma de promover la educación intercultural y global que estaba me refiriendo. La diversidad y la comprensión intercultural pueden integrarse en todos los aspectos de la vida escolar. Y yo creo que tanto quanto Brasil, cuanto las distintas instituciones del mundo que yo vengo visitando y conociendo, hay un potencial gigante para explorarmos de presencia de estudiantes internacionales, presencia de profesores invitados que todavía vienen para una conferencia. Terminan su conferencia y nosotros no estamos optimizando, no estamos potencializando los resultados. ¿Cómo debería cambiar lo que aprendemos, cómo aprendemos y dónde aprendemos en el futuro? Esto todo se pasa exactamente. ¿Qué aprendemos y qué enseñamos? What we learn becomes part of who we are. Es parte de lo que somos, de lo que será el futuro. Por tanto, lo que los estudiantes aprenden y la procedencia del contenido del plan debe reevaluarse para buscarmos atender lo que está solicitada en los próximos 20, 30 años. Responder con más fuerza, responder con más velocidad, la busca de soluciones que nos están presentando.
No tenemos que formatar estudiantes, pero enseñar a nuestros estudiantes a pensar. Miren que es una nueva pedagogía, metodologías activas para la internacionalización está muy presente. Los contenidos de planos de estudios eurocéntricos deben revisarse, especialmente para el sur global, para los países del sur global, que son considerados países más pobres, países periféricos. Incluir estas narrativas decoloniales y la diversidad colonial y cultural, es decir, respetar la verdadera y la diversa naturaleza del mundo. Y mirar sobre distintas perspectivas. Por ejemplo, estudiantes de arquitectura, no basta solamente construir pontes, pero vamos a mirar en Nigeria la estructura, la parte social, la parte de medio ambiente, el comportamiento de las personas. Salir de su propio espacio para fortalecimiento de todas las características que van a involucrar el desarrollo del contenido. Exactamente para este punto necesitamos algo muy, muy importante, que es capacity building, fortalecimiento de la capacidad del profesorado. Si queremos cambiar, si queremos comprender nuestras instituciones de una forma más internacionalizada, si queremos estar participando del mundo, del escenario de la educación superior global, tenemos exactamente que lograr la diversidad en el plan de estudios. Los maestros deben estar capacitados en diversidad, equidad e inclusión. Y esta formación es relevante de enseñanza de grupos culturalmente diversos, porque cada vez más vamos a contar con la presencia de estudiantes de distintas partes del planeta. Y vamos a mirar exactamente a los 5 Is. ¿Qué queremos con el resultado de aprendizaje? Integración, inclusión, interconexión, innovación e interculturalismo. La interculturalidad que debe ser parte permanente de formarmos estos nuevos ciudadanos. ¿Cómo aprendemos? Bueno, la pandemia a la salud mundial nos ha llevado a reflexionar sobre cómo aprendemos. Carecemos de colaboración global, esto es un facto. Hay instituciones que nos dicen, pero nosotros tenemos 400 acuerdos de cooperación. Pero sí, los acuerdos de cooperación no garantizan que existe una efectiva colaboración global. Yo estoy segura que hay investigadores en México que están tratando los mismos problemas que investigadores acá en Brasil. Y todavía no estamos conversando, no estamos trabajando de forma colaborativa, de forma integrada. Por tanto, el mayor desafío, la mayor necesidad que tenemos es exactamente abrir nuestras puertas, abrir nuestras investigaciones, poner investigaciones internacionales en nuestras pesquisas, nuestras investigaciones. Los futuros programas de educación deben capacitar a los alumnos para colaboración global. Tenemos que propiciar espacios que nuestros estudiantes puedan estar expuestos de frente con la realidad global. Y para tanto necesitamos avanzar para un mayor intercambio de información, ampliar el conocimiento, tener acceso abierto a la información que tiene el potencial de promover estos nuevos espacios. Por tanto, los futuros colaboradores deben estar a par entre sí para garantizar la equidad entre los colaboradores norte global y los colaboradores del sur global. Son futuros de la educación global y esto está en el documento, aprender a convertirse. El propósito de la educación 2050, la agenda que se está pensando para los próximos 30 años, miran que los resultados para los estudiantes deben enfocarse en desarrollar múltiples conjuntos de habilidades, incluyendo el pensamiento crítico, la creatividad, la flexibilidad. Yo vengo trabajando muchas conferencias exactamente con las competencias brandas, soft skills, y las competencias duras, las hard skills. Que hace muchos años hard skills eran suficientes, competencias técnicas, competencias que son transmitidas. Pero cada vez más se está mirando en las competencias soft, las competencias blandas, solidariedad, pensamiento crítico, la capacidad de comunicación, y ahora se trabaja con las fusion skills, que son 3 grupos: el uso de tecnología, el pensamiento creativo y la capacidad de comunicación. Ahí tenemos que mirar, formar nuestros estudiantes, buscar a nuestra propia formación,
porque esto no es solamente para los estudiantes, es una formación para los docentes, para nosotros que estamos en las clases, ministrando las clases. Fusion skills, las competencias que se unen, comunicación, el pensamiento crítico y saber los usos de tecnología. Para el futuro de la educación, el mundo interconectado debe incluir los planos de estudio para preparar exactamente esta actuación multicultural. Estudiantes deben tener habilidades necesarias para identificarse como ciudadanos del mundo y no de una cultura específica. Pero esto no significa romper con su identidad propia. No significa romper con sus características propias. Significa abrir su mente, mindfulness, para comprender que los otros piensan, agen y actúan de una forma distinta. Esto requiere habilidades que permitan a estudiantes trabajar creativamente dentro de equipos globales, porque hay distintos puntos de vista. ¿Y cómo vamos a tratar del mismo problema teniendo, por ejemplo, distintas posiciones religiosas, distintas posiciones con relación al tiempo, al espacio, a conceptos como el concepto de limpieza, de seguridad? Y ahí tenemos inúmeros ejemplos de la cultura. Por tanto, el papel de la competencia intercultural y global, especialmente para la internacionalización en casa, porque no podemos más pensar en la internacionalización de élite solamente para estudiantes que tienen recursos, que dominan las lenguas, que tienen un background familiar de internacionalización. Su papá, su mamá hicieron intercambio, entonces está claro que va a seguir esta tendencia. Tenemos que buscar atender estudiantes que no están con este modelo pronto, listo, preparado. Temos que buscar a internacionalização em casa, oferecer oportunidades distintas para um grupo cada vez maior de pessoas. E para ter êxito em la integração destas competências com os planos de estudo, é um marco de lo qual o desenvolvimento de los planos vai mais allá del conhecimento. É conhecimento, habilidades e atitudes. E colocar isto todo em prática, de uma forma de internacionalização híbrida, por exemplo. Eu tenho um grupo de estudantes em minha universidade, acá no sul de Brasil, e estou operando com estudantes americanos lá de Paul University, em los Estados Unidos, com a Université de Poitiers, em França. E eu estou ponendo estudantes em contato, criando espaços, trabalhando com textos, trabalhando com atividades conjuntas, delegando problemas para que os estudantes encontrem soluções. E esta internacionalização híbrida é o ponto mais forte que eu creio que vai permanecer depois do período pandêmico. Exatamente, vamos ter a internacionalização com os conceitos que os senhores já conhecem, pero combinando práticas presenciais e remotas por el meio do uso de ferramentas digitais. E esta é uma forma fantástica, porque se queda de uma maneira mais não tranquila e não fácil, pero temos que criar as condições. ¿Qué se pasa con el futuro? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Hay algunas publicaciones que los invito a buscar. University Old News, un texto del Dr. Philip Altbach, ahora del mes de marzo, junto con Dr. Jamil Salmi. Why Latin America needs world-class universities. Pero no tenemos clareza. Estamos buscando qué es calidad para la internacionalización. ¿De qué forma vamos a abordar que necesitamos tener calidad para todas as atividades que vamos fazer, de internacionalização em casa, de internacionalização do currículo, esta internacionalização híbrida que eu estou les invitando a pensar, a buscar alternativas, modelos. Há uma publicação que me encanta, What the Hell is Quality? De que qualidade estamos falando para a internacionalização? Definir calidad es muy difícil. No tenemos un consenso del concepto de calidad. Tenemos que buscar, primero, no hay un único concepto. Existen muchos desafíos importantes para definir la calidad. Significa cosas distintas para personas distintas. Es un concepto multidimensional. No es una búsqueda de la excelencia estática, pero es dinámica, está en constante cambio. Deve considerar-se en el contexto del panorama educativo, econômico, político e social mais amplo. E existe uma ampla variedade de interpretações que dependem principalmente das partes interessadas. Quem são os stakeholders?
¿Quién son las personas que están interesadas en el movimiento de la internacionalización? El movimiento de la formación de ciudadanos globales. ¿De qué calidad estamos hablando? Estamos hablando de los proveedores de la calidad, por ejemplo, los organismos que financian la educación superior, los usuarios de los productos, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de calidad para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California? ¿Cuál es el concepto de los usuarios de los resultados, por ejemplo, los empregadores, los empresarios que están contratando a nuestros estudiantes? Y los empleados del sector, ¿cuál es el concepto de calidad que yo miro para mi institución, que ustedes miran para la Universidad de Baja California? ¿Cómo está el gobierno, las agencias de financiación que nos juzgan todo el tiempo por el uso que hacemos, por el recurso que nos aportan para la investigación? Y así vamos. Esto es muy interesante, exactamente porque tenemos la distinta concepción de calidad, con el propósito, una calidad transformadora, el concepto de calidad excepcional, el concepto de calidad accountable, que se puede medir. Pero para tanto, yo voy a dejar con los slides, estoy siguiendo un poquito más rápido para generar la discusión después. El reto exactamente, el establecimiento de universidades de clase mundial. ¿Por qué queremos tener internacionalización? ¿Por qué queremos estar entre las mejores universidades del mundo? ¿Por qué queremos formar los ciudadanos para competencias globales? ¿Qué escenario que nos ayuda a buscarmos la calidad para ofrecer un servicio de calidad para nuestros estudiantes? El termo de clase mundial se ha convertido en un slogan. Se busca universidad de clase mundial, pero ¿cuál es la calidad? ¿Qué es una universidad? Porque son consideradas universidades de élite. ¿Chegaremos nosotros próximo? ¿Qué camino tenemos que buscar para ofrecer un servicio de calidad? Y miren, la idea no es competir para llegarmos al punto de las mejores universidades del mundo, pero buscar la calidad de competencias globales, de competencias interculturales que yo pueda ofrecer para mis estudiantes en este momento. Buscando la internacionalización del campus, buscando la internacionalización del currículum, los mejores contenidos globales. Pero una vez más, no basta convertir la referencia de los autores con literatura de toda parte del mundo. Es un comportamiento, discutir cuestiones globales que nos hacen llegar en internacionalización de alta calidad, una internacionalización de clase mundial. No simplemente para mejorar la calidad del aprendizaje y la investigación, pero también más importante, para desarrollar la capacidad de competir en el mercado global de la educación a través de adquisición, adaptación, creación de conocimiento avanzado. Esta es la mayor búsqueda, ofrecer conocimiento de clase mundial, ofrecer conocimiento de alta tecnología, de alta calidad para nuestros estudiantes, para que podamos evoluir, para que podamos avanzar. A mí me encanta mucho el modelo del Dr. Salmi porque está poniendo el concepto de calidad de universidad de clase mundial en tres grandes bloques, tres grandes pilares, que son los talentos. Hay que tener una concentración de talentos, buscar trabajar, buscar evoluir, buscar formar los mejores talentos para el mercado, para la sociedad. Una gobernanza favorable, por tanto, las políticas de internacionalización tienen que estar muy claras, muy focadas. Internacionalización no es un departamento, es un comportamiento institucional. No es solamente la doctora que es coordinadora del programa. La internacionalización pasa por todo el cuerpo docente, por todos los investigadores. Faculty engagement. Tenemos que tener el engajamiento, la adhesión, la colaboración de grupo de investigadores, de grupo de profesores, de maestros. Y después, claro que recursos. Necesitamos recursos. Y para obtener recursos tenemos que tener calidad. Para tener más calidad, talentos, gobernanza y recursos. Por tanto, hay un ciclo que se renova y exactamente, le pregunto, ¿la América Latina necesita tener universidades de clase mundial? Y le contesto diciendo, no es una cuestión de necesitar, es una cuestión de mirar la calidad de la internacionalización que vamos a buscar. La América Latina representa 8.5% de la población mundial, produce 8.7% del PIB del planeta, pero sus universidades representan solo 1.6% de las 500 instituciones principales en el ranking, uno de ellos de Shanghái, por ejemplo, y menos de 1.5 times higher education.
Portanto, temos sim que pensar de que forma podemos buscar a transformação. Dr. Jamil e Dr. Altbach nos ensinam dois caminhos. El externo, com o papel de governo a nível nacional, estatal, provincial, e os recursos que podem estar disponíveis para melhorar nosso status. Buscar mais qualidade, mais projetos, mais cooperação, mais pessoas qualificadas, mais professores invitados, mais internacionalização para nossos estudantes. E de forma interna, nossas próprias instituições, de forma individual, buscando a evolução necessária, os passos que devemos tomar para transformarmos em universidades de classe mundial. Miren o conceito. O estabelecimento de uma universidade de classe mundial requiere, sobretudo, liderazgo forte, uma visão audaz da missão e dos objetivos da instituição, e plano estratégico claramente articulado para traduzir a visão em objetivos e programas concretos. Portanto, não podemos mais quedarmos exatamente com a ideia de estarmos cerrados em nossa região, atendendo necessidades locais. Temos que aumentar a financiação pública, uma estrutura de governança mais moderna, enfoque contínuo no serviço nacional, enfoque nos ODS e, basicamente, a internacionalização. Vamos avançar exatamente em busca de uma internacionalização que nos pueda facilitar exatamente a internacionalização dos sistemas educacionais. Isto significa grande cambio. Evaluação da qualidade que evaluamos, pero principalmente que hacemos com o que evaluamos. Quais são os resultados da evaluação? Quando entramos no período pandêmico, um dos pontos principais era exatamente mirar que a internacionalização necessitava de greater support. Exatamente porque se quedou evidente que estávamos com momento de distanciamento gigante da internacionalização e todas as suas variáveis, pero migrando do presencial para o digital. Isso significava exatamente que mirar que estamos na sociedade do conhecimento, com momento de transformação digital muito grande, essa transformação digital que está nos trazendo cenário global com outras demandas da internet das coisas, big data, machine learning, high connectivity, quarta revolução, que nos ensina também que migramos de uma revolução silenciosa que se aproxima e que migramos de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial, para uma sociedade da informação com o uso das tecnologias, e chegamos agora no momento de super smart societies, sociedades altamente inteligentes, que estão solicitando, que estão demandando a formação de competências mais fortes, mais expressivas, que põem o mundo a nosso favor, reposicionam as tecnologias que criamos para nosso próprio benefício, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, e que podemos utilizar Big Data, inteligência artificial, Internet das coisas para criar soluções centradas em nossas necessidades. E que, para tanto, necessitamos compreender o pensamento global. Necessitamos compreender que o mundo posiciona o ser humano como centro da inovação, como o centro da transformação tecnológica. Esta nova era da sociedade trata de compreender que todo no futuro estará conectado. Por isso, temos que mirar uma internacionalização híbrida, a mezcla blended da internacionalização virtual e da internacionalização presencial, a convergência das tecnologias com o objetivo de facilitar nossa vida. E facilitar nossa vida significa posicionar o ser humano como o centro da investigação e da transformação tecnológica. Portanto, temos o momento de formação de cidadãos globais, com competências globais e interculturais, em uma sociedade altamente tecnológica que solicita competências, hábitos, comportamentos e conhecimentos distintos. Que pide esta sociedade 5.0? Life experience is priceless. Portanto, a experiência que vamos oportunizar a nossos estudantes é fundamental. A capacidade de co-criação, trabalhar remotamente com estudantes de qualquer parte do planeta. A sincronização organizacional, domínio de línguas estrangeiras, análise de sistemas complexos, liderança diretiva internacional, formar líderes para qualquer cenário, desenvolvimento de competências globais, movimento em entornos multiculturais, transitar em ambientes multiculturais é fundamental para o próximo
para a formação destes cidadãos. Qual é nosso papel? O conhecimento. Todo está centrado no conhecimento. Temos que desenvolver o capital humano global, o capital intelectual com enfoque global, produzir conhecimento global, difundir conhecimento a nível mundial. Desculpe-me se me quedo muito insistente, mas a ideia é exatamente, temos que cambiar nossa posição, sair de nossa zona de conforto e acompanhar exatamente os cenários. Lo que nos pauta Unesco 2050, no que nos diz os ODS, no que nos mostra PISA, exatamente para que possamos compreender dois grandes frentes fundamentais para seguirmos organizando nossas instituições. A frente acadêmica e a frente administrativa. E uma está exatamente focada no movimento da outra. Para compreendermos melhor esta ideia, há que ter uma visão sistêmica da internacionalização e uma visão sistêmica de las instituições de enseñanza superior. Por la parte política, a internacionalização é intencional, está no conceito do Dr. Hans de Witt e os outros investigadores. La parte cultural, a internacionalização é comportamento, não é departamento. La parte humana, a presença de competências interculturais ou competências globais. La parte estratégica, lineamentos, objetivos, metas, indicadores e evaluação. La parte estrutural, condições básicas para a cooperação internacional. E la parte tecnológica, obviamente, plataformas, ferramentas e suporte tecnológico para que possamos exatamente migrar. Migrar do que anteriormente se chamava de Virtual Exchange. Há mais de 20 anos, o Dr. John Rubin ha desenhado o COIL, Virtual Exchange, Teletandem, intercâmbio intercultural. Pero agora temos outro momento. É momento de mirar o Virtual Exchange como habilitado por tecnologias, processo contínuo, integrado aos currículos de persona para persona, liderado por los estudiantes, facilitado por educadores, e está estruturado para fomentar a compreensão global. A compreensão global que vai mirar exatamente quais são os requisitos básicos para todo isto. Desculpe que está desformatado pouquinho. Temos que ter os contactos com associações estrangeiras, desenho de programas, formação de los docentes, formação de los estudiantes, o desenho do contenido global, domínio de línguas, uso de plataformas tecnológicas, equipes de técnicos para suporte tecnológico, redes de comunicação de alta velocidade. Tudo isso que nos vai ajudar exatamente a evitar os maiores desafios. Evitar a distância digital, a distância linguística e a distância intercultural. Porque se vamos migrar esta mirada ao futuro, se vamos seguir com a internacionalização híbrida, é fundamental que temos que ter presente as pessoas que estão participando. Os estudantes que não têm acesso ao computador, os estudantes que não dominam as línguas. Miren-se que cá em Brasil temos a língua portuguesa, que é uma dificuldade de comunicação com qualquer parte do mundo. E temos o isolamento intercultural, a necessidade de novos contactos. Portanto, os 6 P's agora. Necessitamos de pessoas, de políticas, de planos, de processos, de práticas e de produtos. Isso tudo nos impulsiona a buscar exatamente momento de romper com a zona de conforto. E esta é uma proposta, é uma invitação para vocês que estão participando desta tarde. Romper com a zona de conforto, centrar-se em ferramentas de gestão, otimizar resultados de aprendizagem, sistematizar o conhecimento e, especialmente, o desenvolvimento de habilidades. Isto significa dizer que, se este momento é novo para nossos estudantes, é momento muito novo para nós também. Temos que sair da zona de conforto, vamos para a zona do medo, que não tenho acesso, não sei como fazer, não hablo idiomas, não conosco as plataformas, mas vamos para a zona de aprendizagem, lidar com os desafios e problemas, adquirir novas habilidades, expandir nossa zona de conforto e vamos para a zona do crescimento. Vamos definir novos objetivos para nossas disciplinas, nossos cursos, nossos programas. Vamos buscar novos objetivos. Vamos encontrar o propósito da educação global. Exatamente por quê? Quais são as partes interessadas? Nós temos que todos os dias rendir contas a los presidentes de nossas universidades, a los estudantes,
a nuestros compañeros del cuerpo de investigadores, al staff de la universidad, exactamente a las familias, a las comunidades, a los parceros, a mí mismo. Yo tengo que rendir cuentas a mí mismo por la calidad. ¿Qué calidad? ¿Cuál es el concepto de calidad, de World Class University, de clase mundial? Y está todo pautado en el conocimiento, la sociedad 5.0, en el conocimiento. Y el conocimiento que es generado, compartido, que está puesto a disposición. Y les pregunto una vez más, lo que hacemos con los resultados de la internacionalización. Nuestros estudiantes tienen experiencias internacionales fantásticas, regresan a México, regresan a Mexicali y muchas veces no tienen con quién compartir las maravillas de su experiencia internacional. Por tanto, tenemos que mirar essa parte pedagógica de uma maneira mais compartida, mais participativa, de maior difusão, de compartilhamento do conhecimento. Até porque, senhores, há uma diferença muito, muito importante. Temos dados que vamos a informação, que transformamos em conhecimento e que vamos para a sabedoria. E o próximo movimento, que não tive coragem de poner, pero comparto com vocês, está migrando para a intuição. A quantidade gigante de dados me permite intuir o que querem os estudantes, que programas necessitamos, que conteúdos vamos trabalhar, se estamos em constante contato com nossos estudantes. Como vamos decidir os conteúdos? Como vamos definir os temas? Como vamos definir as discussões, as atividades? En datos, en informaciones, en conocimiento para tenermos sabiduría. Trabajarnos con nuestras incertezas, pero baseado en conocimiento. Este conocimiento que se genera exactamente qué hacemos con los resultados. Cómo decidimos las mejores actividades, los mejores programas, los mejores destinos. En base de qué datos tomamos nuestras decisiones. Cómo medimos los insumos, los productos, los resultados de la internacionalización. Muitos de vocês podem pensar, pero esto não está diretamente ligado a minha classe. Isto é papel de la Secretaría, de la Coordenadoría de Relaciones Internacionales. Pero les cuento que internacionalización es responsabilidad de todos que estamos en la institución de enseñanza superior. Y este conocimiento, señores, tiene que ser capturado, refinado, organizado, sistematizado, porque el conocimiento empodera. Nos dá poder para tomada de decisões. E isto é fundamental para a internacionalização. O intercâmbio internacional está diretamente relacionado com a experiência e a qualidade do conhecimento, que pode generar capital humano e capital intelectual de maior valor. São publicações que eu tenho para compartilhar com vocês. Portanto, esta sociedade do conhecimento considera as maiores fuentes de vantagem competitiva, especialmente neste momento em que as instituições de educação superior se guiam por evaluações de los rankings, por exemplo. Mirar a formação global, as competências globais, o cidadão que vai trabalhar com esta sociedade do conhecimento, esta sociedade 5.0, que necessita das competências técnicas, mas mais do que tudo, fusion skills, as competências que se unem e que generam este aprendizado, saber a transformar-se, saber adaptar-se a novos contextos, como propõe a Unesco. Em las universidades, a gestão do conhecimento é dos recursos relevantes para melhorar os resultados de aprendizagem e resultados de experiências internacionais. O propósito deve ser melhorar a capacidade organizacional mediante melhor uso do conhecimento individual e do conhecimento coletivo. Portanto, mirem a quantidade de formas de transmitir conhecimento, de buscar conhecimento. Para investigação em linha, temos gigante número de Google Drive, Survey, SurveyMonkey, Polyday, Question Pro, para hacermos os streamings, para buscar as informações e transmitir. Acá estamos transmitindo conferências por YouTube, por Facebook, por Twitter, por Instagram. A velocidade da informação. Temos plataformas, reuniões como esta que estamos fazendo, que se não tivéssemos o momento pandêmico, talvez, quizá, não teríamos esta oportunidade. E acá utilizamos Skype, Zoom, WhatsApp, qualquer das plataformas de reuniões. E les confesso, acá sinto-me quase que confusa, porque há tanta possibilidade que minhas conclusões se passam exatamente por isso. Muito recurso, falta de gestão e falta de conhecimento de tudo o que podemos fazer.
Vamos concluindo esse raciocínio, senhores. Como deveríamos começar? Basicamente, tendo clareza de políticas, de planos, de guidelines, objetivos e transformados em metas. Metas pequenas para minha classe, com mis estudantes, um grupo de 10, 20, 30 estudantes que eu tenho no programa de Sociologia, no programa de Direito. Solamente o Departamento de Institutos Sociais, como pensa sua internacionalização? Como se pode organizar? A goal without a plan is just a wish. Temos que sair do desejo, do sonho, para a realidade, para concretizar as coisas. E esta é uma tarefa conjunta, que vamos conjuntamente priorizar, elegir o que está mais importante. Exatamente para que possamos buscar a internacionalização disruptiva. Esta internacionalização disruptiva que se passa exatamente por hacer más, pero hacerlo mejor. Maximizar los resultados del aprendizaje. Desarrollar ecosistemas de internacionalización. Valorar el capital humano. Conservar el capital intelectual, porque se pierden los talentos. Personas fantásticas que se van y carregan consigo todo el potencial de conocimiento que aprendieron en nuestras clases. ¿Cómo se puede mantenerlos como investigadores, como, seguir en contacto con producción del conocimiento? Utilizando herramientas de gestión. Estamos viviendo, señores, la economía del conocimiento. Pero no es só isso. Temos que ir mais allá do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades cognitivas, pero construir valores, atitudes que facilitem a cooperação internacional, además de promover a transformação social. Portanto, quando comecei a falar exatamente de que a Unesco, em 1998, nos põe o propósito de colaboração, atuar conjuntamente, desenvolver práticas conjuntas, começamos exatamente com esta ideia. Antes do intercâmbio, temos a sociedade do conhecimento e o período pós-intercâmbio. E podemos estimular este intercâmbio como intercâmbio virtual em nossas classes. Al empezar o semestre, vamos capturar, criar, refinar e armazenar este conhecimento de las práticas internacionais. Vamos organizar, sistematizar, compartir e evaluar pensando em la qualidade do conhecimento produzido, pensando na qualidade de tudo que estamos fazendo. E miren, las inúmeras herramientas del conocimiento, redes, mapas mentales, distribuição del contenido, videoconferência, podcasts, blogs, videocasts, chats, rede de personas, formas de gestão, brainstorming, design thinking, storytelling. Há inúmeras possibilidades que possamos mirar a sociedade 5.0 de uma forma internacionalizada, mirando a formação de cidadão global com desenvolvimento de competências globais, baseados em conhecimento. Qual é o grande cambio? Que ensinamos para como ensinamos? Que ensinamos é exatamente estar num entorno acadêmico que apoia as diversas necessidades de aprendizagem cultural. Muito bem, pero como ensinamos? Temos que trazer as ideias pluralistas, culturalmente inclusivas, com respeito à diversidade. Provocar nossos estudantes, invitar-los a pensar em internacionalização e conectivismo. Conectivismo é a nova pedagogia. Se passamos por el behaviorismo, pelo construtivismo, agora estamos com o conectivismo. Co-working, co-learning, co-creation, co-production. Produzir de forma conjunta. E especialmente para quê? Ensinar nossos estudantes a pensar de uma forma crítica, criativa, abierta, de constante inovação, com reflexão, com solução de problemas. E é uma internacionalização que eu estou nominando como internacionalização baseada em habilidades, baseada em competências. Porque necessitamos da competência cognitiva, necessitamos do conhecimento. A competência intercultural, necessitamos do conhecimento das culturas. E a competência comunicativa, necessitamos dominar as línguas estrangeiras para transitar em los ambientes globais. Portanto, uma vez mais, como vamos aplicar os critérios de evaluar a qualidade da internacionalização? Miren a pirâmide do conhecimento. Vamos sim transformar números de intercambistas, número de publicações, números de projetos internacionais, número de professores invitados. Vamos ampliar este número. Pero mais do que um número, vamos transformá-lo em informação organizada, estruturada, calculada.
Vamos transformar esta información en conocimiento, dándoles un significado, con formas de aprendizaje, pero más especial, transformar este conocimiento en sabiduría, con la comprensión, con la aplicación, con los principios, con la tomada de decisiones, que nos puede ayudar cada vez estarmos más internacionalizados. Pero para tanto, este concepto de internacionalización de calidad o de calidad para la internacionalización, para las acciones de internacionalización que ustedes pueden imaginar hacer a partir de este momento. No solamente para preencher, para completar documentos para los rankings, que no puede ser esporádica, no sistemática, solamente por un sector, solamente por un profesional o solamente cuando se solicita. Pensar en internacionalización de calidad como un proceso constante que sea atractivo en el sentido de engaging, faculty engagement, que se pueda invitar el mayor número de personas a participar de la implementación de la calidad para la internacionalización. Un seguimiento progresivo, transparente, colectivo, con retroalimentaciones constantes. Mira, acá estamos nosotros con resultados fantásticos de calidad. Foco en insumos, productos y resultados. Esto es muy importante porque así se pasa el ciclo del conocimiento. La sociedad 5.0 que nos pide un ciudadano global con competencias globales que transite en ambientes multiculturales, que es nuestro papel principal como docentes, formar este ciudadano con estas competencias, que pueda comprender las distintas culturas, que pueda interagir en distintos ambientes. Vamos utilizar la ferramenta virtual y la ferramenta presencial, pensar la internacionalización híbrida y producir conocimiento. Conocimiento global, conocimiento que va a solucionar problemas de orden global. Es un momento muy interesante, muy importante, porque vamos a tener un salto de calidad, un salto de evaluación de los conceptos de la internacionalización. Empezamos con la internacionalización abroad, enviando estudiantes hace muchos años, muchos años, desde el inicio de la Edad Media, que los estudiantes migran de una universidad para otra. Pero los conceptos más recientes, de la doctora Janie Knight, do Dr. Nilsson, que nos enseña sobre Internationalization at Home, internacionalización en casa, para la internacionalización de currículum, el inicio de los años 2000 con Dr. Bobin del COIL, Virtual Exchange. Entramos agora com internacionalização sustentável, la internacionalização inteligente de Laura Rumbley, e eu tenho a ousadia também de proponer a internacionalização disruptiva e a internacionalização responsável. Para finalizar, les invito a mirar o mapa de la internacionalização responsável. Por uma coincidência, se conclui com o BASIC: Balance, Accountability, Sustainability, Inclusion and Compliance, que se formam os pilares básicos para pensar uma internacionalização responsável. Que cada um de vocês, docentes, investigadores, estudiantes, temos a responsabilidade de fazer uma internacionalização de alta qualidade. Não solamente enviar estudiantes para contar números. Temos que nos preocupar com learning results, learning outcomes. Uma internacionalização equilibrada que vai buscar não solamente cooperação norte, cooperação sul-sul, que ser um equilíbrio de idiomas solamente em inglês, solamente em espanhol. Vamos intercambiar com outras línguas, não solamente as áreas mais fortes del conhecimento. Generalmente, filosofia, letras, línguas, são áreas que dificilmente encontram recursos. Generalmente estão focadas nas tecnologias, nas ciências duras. Vamos buscar um equilíbrio econômico, internacionalização em contexto desfavorável, e um equilíbrio em quantidade. No está correcto enviar 100 estudiantes para una universidad americana y recibir 1 o 2 porque los estudiantes no tienen interés en las universidades de Brasil. La internacionalización debe estar marcada por propuestas efectivas de relaciones fundamentalmente horizontales, cooperativas y de parceiros, de socios. No puede limitarse a acciones aisladas. Necesariamente tiene que tener en cuenta cada momento de la vida académica, desde el inicio de la graduación hasta las marcas de patentes e investigaciones internacionales. Por tanto, pensar en internacionalización integral de una forma transparente. Tenemos la obligación de compartir con la sociedad los resultados que estamos teniendo con la internacionalización. Para tanto, necesitamos sistematizar este conocimiento, producir este conocimiento y compartirlo. Mostrar os resultados. Não podemos a internacionalização como resultados individuais,
solamente de los estudiantes. Ellos tienen la experiencia y es individual. Temos que discutir propostas baseadas em evidências, tomar decisões estratégicas baseadas no conhecimento, na sabedoria, reposicionar políticas, pautas, objetivos e metas de nossa cooperação internacional, especialmente para que não estemos mirando somente inputs e outputs, pero sim em outcomes. Da mesma forma, a internacionalização sustentável, economicamente viável, socialmente justa, ecologicamente correta. Como podemos buscar uma internacionalização que não se rompa de tanta fragilidade? Uma internacionalização inclusiva. Acesso é diferente de inclusão. Inclusão pode significar exclusão. E inclusão é diferente a la integração. Portanto, que tipo de internacionalização estamos buscando? Não é solamente abrir as portas de nossa universidade, dar a conhecer o mundo. Temos que tomar toda uma estrutura de acolhida, de recepção, de organização de atividades para receber estudantes internacionais, para que eles não se sintam excluídos. Como les comentei, para mim entristece quando um estudante africano regressa a Moçambique e me disse, professora, eu vivi 4 anos em Brasil, não conheço a casa de nenhum brasileiro. Todos meus amigos são africanos. Isto não é uma internacionalização inclusiva. E por último, compliance. Há que observar as regras. Se estamos dizendo sim para a internacionalização, respeitar, cumprir com o acordado, obedecer as leis. E aí vamos seguir sim com o mapa da internacionalização responsável. Eu estou muito segura, senhores, este é meu último slide, eu estou muito segura de compartilhar este conhecimento com os senhores, sabendo de todas as dificuldades, todo o complexo do sistema, não é simples, não é algo que se pode fazer imediatamente, pero hay que empezar con lo que tenemos, con que se puede hacer y dónde estamos. Não podemos esperar modelos prontos, temos que avançar, não podemos esperar uma internacionalização top-down, que nosso reitor, nosso presidente nos diga que vamos fazer. É uma iniciativa nossa como docentes, como investigadores, como responsáveis por la educação superior e pensando en el bien más precioso que temos, que é o ciudadano, o estudiante, la persona, el joven que viene para nuestras clases con energía, con curiosidad, con deseo de conocer el mundo. Y nuestro papel es exactamente la formación de los ciudadanos globales. Les agradezco muchísimo, les pido disculpas que me expandí un poco más en el tiempo, pero estoy a su disposición para seguirmos en conversa si tenemos algunos minutos más. Doutora Fabiola, muchísimas gracias por la invitación e espero ter atendido sua invitação. Agradeço a Chantal, a los senhores da Universidade Autônoma de Baja Califórnia e especialmente por la assistência que está com nós hasta este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda una exposición sumamente ilustrativa para todos nosotros, en donde la mayoría somos maestros. Hay algunas preguntas. La primera es, ¿por dónde empezar como universidad a promover las competencias IC y G y cuáles serían esas fases? También tenemos, en relación a la internacionalización, ¿tiene ejemplos de casos exitosos en América Latina? Y una tercera pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la sociedad del conocimiento desde el año 2000 hasta la fecha? Perfeito. Vamos começar com a primeira pergunta, onde começar a desenvolver as competências globais. Se eu tenho classes, eu tive a oportunidade, Chantal, de ministrar uma disciplina que se chamava Cross-Cultural Studies. É claro que o tema é muito propício porque discutíamos exatamente as diferenças culturais. Pero neste momento eu tinha exatamente 30 estudantes, 20 estudantes internacionais e 10 brasileiros. Imagínense que este é um laboratório. Pero é uma iniciativa que qualquer instituição de enseñanza superior pode começar a promover. Identificar maestros que podem ministrar classes em idiomas estrangeiros. Capacitar os maestros pensando contenidos de ordem global que se podem ministrar. E não há nenhuma disciplina, nenhum contenido que não se pode trazer componentes globais. Pode ser classes de engenharia, de área de saúde. Eu me acordo quando o Brasil estávamos sediando os Juegos Olímpicos, a dificuldade que teníamos exatamente em ter, por exemplo, senhores da área da saúde para trabalhar com as senhoras muçulmanas, porque não estávamos preparados para lidar com questões culturais tão distintas.
y nos alerta exactamente, profesionales de salud, de ingeniería, de cualquier área del conocimiento, necesitamos trabajar con componentes interculturales, componentes globales. Entonces, mirar, docentes que tienen oportunidad de ofrecer en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es una forma de atraer estudiantes internacionales, especialmente en este momento, lengua inglesa o lengua española. Se puede ofrecer clases en chino, mejor, porque tiene 1 billón de estudiantes que pueden participar. Segundo, poner contenidos globales, pero contenidos globales, como dice, no es solamente traer autores internacionales, mirar la literatura y decir, mira, acá tenemos autores de todas las partes del mundo. No, es trabajar con contenidos globales, problemas como ejemplo, construir pontes en Nigeria, buscar solucionar problemas de construcciones en determinados países, en educación en determinados países. Entonces, buscar comprender y expor nuestros estudiantes a estas realidades. Invitarlos a buscar informaciones sobre este país. Va a conocer Brasil, cómo es la cultura de Brasil, qué hacen los brasileños. Norte de Brasil es tan distinto del sur de Brasil como son distintas las regiones de México que yo tuve la oportunidad de visitar varias veces. Es encantador exactamente porque tenemos inúmeros elementos culturales que pueden ser traídos para las discusiones en clase. Y basta una pequeña discusión, el concepto de tiempo, el concepto de puntualidad, basta para empezar una discusión fantástica. Entonces, hay que empezar. Creo que si la Universidad Autónoma de Baja California consigue crear, por ejemplo, un grupo de estudios para un grupo de docentes, maestros que puedan empezar a discutir internacionalización del currículo, leer sobre qué es, cómo se hace, ideas prácticas, y crear este grupo, este consejo que puede ayudar a los docentes, porque muchas veces hay la voluntad del maestro empezar con el tema, pero no sabe dónde buscar la información. Entonces, los grupos de estudio, los grupos de capacitación, organizar, como yo tengo ministrado, muchos workshops específicos para treinar, para capacitar los maestros cómo se hace una clase, cómo se hace la internacionalización del currículo. Esto es fundamental. Entonces, criar, empezar pequeño y a pocos es como una pedrita en el lago que se va con ondas, con olas, difundiendo esta posibilidad. ¿Cuál era la segunda pregunta, Chantal, por favor? Sí, era en relación a la internacionalización. ¿Tiene ejemplos de casos exitosos en América Latina? Claro que sí, hay muchas universidades que incluso están muy bien conceituadas. Hay una universidad que yo veo como un buen ejemplo, incluso para conocer el plan de internacionalización. Acá en Brasil, por el concepto de CAPES, que es la agencia financiadora, tenemos el programa CAPES Sprint, que es de internacionalización de los programas de posgrado. Y todas las instituciones tuvieron que organizar un plan de institucionalización da internacionalización. Todos están a disposición en busca de la Internet. Claro que están en lengua portuguesa. Después comento universidades de lengua española también. Una de ellas es la UNESP, Universidad del Estado de São Paulo. El plan de internacionalización que está disponible es un documento de no más de 20, 30 páginas, pero tiene una idea muy clara de cómo se hace la internacionalización. De parte de América Latina toda, creo que la Universidad de Belgrano tiene una propuesta muy linda también de internacionalización. La Universidad Veracruzana de México, con el Dr. Ángel, es muy fuerte también, especialmente para formación, capacitación de los docentes. Pero hay personas en América Latina que están trabajando y están investigando y produciendo material fantástico para este tema. Creo que la Universidad Autónoma de Baja California necesita exactamente conocer las mejores prácticas, ter atividades como esta tarde para que possamos discutir, analisar, aprender, ler, estudiar sobre el tema y crear un conocimiento propio y empezar a registrar estas prácticas. La tercera pregunta, Chantal, era sobre la sociedad 5.0. Sí, ¿cómo ha evolucionado la sociedad del conocimiento desde el año 2000 hasta la fecha? Se ha cambiado de la manera que empieza el año 2000, el concepto de la sociedad 5.0 empieza en Japón, está muy fuerte a partir de los años 2015, 2016 y se está aproximando de la parte occidental del planeta. Por tanto, la mayor fuerte es exactamente el uso de las tecnologías que está cada vez más centrada. Tuvimos en los últimos 2 años, Chantal, creo que un cambio que acá en Brasil nosotros nos quedamos casi 30 años discutiendo la validad de la educación a distancia.
¿Es válida, no es válida? ¿Los diplomas son válidos? ¿Es una buena formación? Casi 30 años discutiendo. Y en cerca de 30 días nosotros migramos para, no es educación a distancia, pero es educación virtual. Y acá estamos por medio de la tecnología. Por tanto, el uso de tecnología se cambia en un punto que yo considero el más fundamental. Es que no estamos más con miedo de que la tecnología nos va a tomar cuenta, que nosotros vamos a obedecer la tecnología, porque había exactamente essa incertidumbre. La inteligencia artificial, Big Data, Big Brother nos están mirando, van a conducir nuestras vidas. La idea es exactamente invertir el proceso. Sí, la tecnología está, evolui em segundos. Quando piensas que tienes um aplicativo, em 2 minutos já tem outro melhor. E tu teléfono se cambia a todo momento, tu computador a todo momento há tecnologias novas, pero para o bem-estar de las pessoas. E temos que ter isso em conta. Mesmo que estamos migrando para a sociedade 5.0, que exige coprodução, estamos em contato com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, nossa reunião agora de forma virtual, isto nos aproxima, pero buscando soluções conjuntas para a qualidade de vida de los cidadãos. Hay dos preguntas más, doctora. Son de Paulina Peña. Dice, ¿cómo puede revertirse el efecto de falta de interés o reciprocidad entre los estudiantes latinoamericanos y norteamericanos, basados en el ejemplo que dio la doctora? Y considera que es importante promover la excelencia entre las universidades latinoamericanas para dejar de ver únicamente las universidades norteamericanas como primera opción de intercambio. Seguramente, e isto é pontual, Paulina. Excelente tus perguntas. Como podemos cambiar a ideia de nossos estudantes? Temos acá em Brasil, estamos cerca de Argentina, por exemplo. É milagre quando eu tenho um estudante que quer fazer intercâmbio com a Argentina. Estamos de espalda e creemos todos que solamente o norte é que tem a melhor qualidade de enseñanza. E puedes ter experiências maravilhosas, especialmente para nós de Brasil, com a língua portuguesa. Há mais de 10 países em África que podemos ter experiências maravilhosas, especialmente porque são experiências mais equilibradas com a realidade de Brasil. Pero todos os querem enviar a los Estados Unidos. Creio que há que fazer, Paulina. Primeiro ponto, detectar a razão. A razão é a falta total de conhecimento. Não conhecemos as universidades de Chile, nós não nos conhecemos como latino-americanos, temos pouca informação, temos pouca oportunidade de estarmos reunidos e cambiar material, identificar as possibilidades, conhecer nossos sistemas de educação. Então, creio que o ponto 1 é promover as distintas instituições, oferecer outros destinos, mostrar material institucional, gerar conhecimento, compartilhar conhecimento com os estudantes, porque eles muitas vezes eligem Estados Unidos porque desconhecem as outras oportunidades. Então, nós temos uma responsabilidade muito importante, incluso quando os estudantes vão elegir o destino para fazer intercâmbio. E a ideia é, mira, tienes acá um portfólio de instituições. Não necessitas ir solamente às mesmas instituições. Vamos começar a fortalecer o espaço latino-americano de enseñanza superior. E já começo a contestar a segunda pergunta que Paulina me coloca. Se temos que buscar alta qualidade para World Class University. Eu creio que a qualidade e a búsqueda não é exatamente para competir com Harvard, com MIT. Creio que temos que criar um espaço próprio. Temos que criar características próprias. É algo como passamos a vida inteira buscando algo que não vamos conseguir. Por exemplo, um dos pontos que os rankings nos colocam é que temos que ter quantos prêmios Nobel tem tu instituição. Isso é uma realidade que jamais teremos em Brasil. Quero estar enganada, mas até este momento creio que é muito difícil. Então estaremos sempre fora de los rankings. Pero ¿por qué tenemos que atender a los criterios de los rankings que son hechos que nos respetan nuestras características? Temos entonces que criar rankings latinoamericanos para que sí possamos motivar, estimular las instituciones, no para competir, pero para buscarmos una alta calidad de enseñanza y una alta calidad de internacionalización. Y ahí sí vamos a avanzar en conjunto, como un gran bloque que creio, Chantal, que temos um potencial gigante em Latinoamérica.
de solidariedade, de cooperação, de irmandade, de espaço de cambios, de trocas, de reciprocidade, de cooperação mútua, de entendimento de culturas que não estamos aproveitando. E isto sim é um grande desafio que as universidades têm que tomar, começar a promover mais o espaço latino-americano e aí sim, para nos tornarmos competitivos no espaço mundial. Muchas gracias, doctora. Sin duda nos deja con varios puntos a tratar y también pensar cómo podemos, ¿no?, dar ese paso a la internacionalización. Si ya no hay más preguntas, cedo el micrófono a la doctora De Negri para que dé por cerrada este webinar. Muchísimas gracias, Chantal. Pues muchas gracias, doctora. Coincido con la doctora Lucero en que nos ha dejado una tarea de reflexión con todos los elementos que nos ha compartido, ¿no?, y sus experiencias. A nombre del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, agradecemos el conocimiento y las experiencias que nos ha compartido la doctora Stalvieri esta tarde en Brasil, mañana en Mexicali, de manera tan amena y práctica, así como la asistencia virtual de todas y todos ustedes, y damos por terminada esta transmisión. Muchísimas gracias y esperamos que no sea la única ocasión de tenerla con nosotros, doctora. Muchas gracias.